Un millonario se detuvo en seco al ver a un niño negro de la calle, con el collar que su hija desaparecida llevaba el día en que fue vista por última vez. Pero lo que descubrió después lo dejó sin aliento. Durante 7 años Martín buscó a su hija sin descanso. Ella desapareció saliendo de la escuela una tarde común y nunca más regresó. La policía cerró el caso por falta de pistas, pero él nunca dejó de buscar. Hasta que una mañana, en una calle cualquiera de una ciudad olvidada, un niño con la ropa sucia y los pies descalzos se cruzó en su camino, y colgando de su cuello, ese pequeño llevaba el mismo collar de corazón que su hija llevaba aquel día. El corazón de Martín casi se detuvo, pero en vez de correr hacia él, se quedó paralizado, temblando. ¿Y si era solo una coincidencia? ¿Y si...? No. Martín lo había intentado todo. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas millonarias, publicó el rostro de su hija en vallas publicitarias, periódicos, estaciones de radio y redes sociales. Viajó a decenas de ciudades donde aseguraban haber visto a una niña parecida. A veces sentía que se estaba volviendo loco, que quizás ella ya no estaba viva y él solo se aferraba a una ilusión. Pero cada año escribía una carta de cumpleaños. Siempre quedaba una silla vacía en la cena de Navidad, y en su oficina aún estaba ese portarretratos con la sonrisa de Lucía, su hija de 9 años, recordando por qué aún respiraba. El día que vio a aquel niño en la calle parecía uno más entre tantos. Estaba en otra ciudad por una reunión de negocios. Salía de un almuerzo con inversores cuando un grupo de niños sin hogar cruzó la calle frente a su coche. Uno de ellos, un niño delgado, de piel oscura, no tendría más de 10 u 11 años. Lo que atrapó su mirada no fue el rostro del niño ni su ropa rota, sino lo que colgaba de su cuello. Un collar plateado con un pequeño colgante en forma de corazón, con una piedra rosa en el centro, exactamente igual al que él le regaló a Lucía en su último cumpleaños. Martín frenó en seco, se quedó paralizado, con las manos temblando sobre el volante. Bajó del coche con el corazón acelerado, los pasos torpes, y comenzó a seguir al niño a cierta distancia. El niño se metió en un callejón. Martín dudó. Él era un hombre blanco, rico, con traje y reloj caro, caminando solo por un barrio donde los turistas no se aventuraban, donde ni la policía patrullaba. Pero en ese momento nada de eso importaba. Al final del callejón, el niño se agachó junto a una niña más pequeña. Sacó de su mochila un trozo de pan viejo, lo partió en dos y lo compartió con ella. Martín observaba desde la sombra, con el corazón en un puño. Se acercó lentamente. Su voz se quebraba. «Niño, ¿de dónde sacaste ese collar?» El niño se giró, abrazó a la niña y lo miró con desconfianza. No dijo nada al principio, pero sus ojos no sabían mentir. Había miedo, sí, pero también una tristeza antigua, como si hubiera vivido más de lo que un niño debería soportar. Finalmente respondió: «Siempre lo tuvo mi hermana, desde que era bebé. Ella lo trajo cuando nos dejaron aquí». Martín sintió un nudo en la garganta. «¿Quiénes son tus padres?» «No tenemos, nunca los conocimos. Solo recuerdo que una señora nos dejó en una casa vieja cuando éramos muy pequeños. Dijo que volvería, pero nunca volvió». Martín cayó de rodillas. No podía respirar. Observó a la niña con más atención. Había algo en sus ojos, en su nariz, en la forma de su mentón. Parecía imposible, pero algo en su corazón lo gritaba. El niño se puso de pie protegiendo a su hermana. «No queremos problemas, señor. No le hicimos nada». Martín levantó las manos, las lágrimas corriendo por su rostro. «No, hijo, no quiero hacerles daño. Solo necesito saber cómo se llama ella». El niño miró a su hermana, le acarició el cabello y murmuró: «Se llama Lucía, pero yo le digo Luz, porque cuando tengo miedo, ella me da luz». En ese instante el mundo de Martín se detuvo. Todo a su alrededor se desvaneció. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía moverse, no podía hablar, solo llorar. Era un dolor diferente, mezcla de esperanza y terror. ¿Podría ser? ¿Después de tanto tiempo? ¿Era posible que esa niña frente a él fuera su hija? No podía arriesgarse a perderla de nuevo, pero tampoco podía precipitarse. Necesitaba pruebas, saber más, entender qué había pasado. Lo único que tenía claro era que esa niña y ese niño había vivido cosas que ningún niño debería vivir, y que él no iba a dejarlos solos. Martín no durmió esa noche. Canceló todas sus reuniones, apagó el teléfono y se encerró en su habitación de hotel con la mente hecha un caos. Había grabado la conversación con el niño, tomado fotos del collar y enviado todo a su abogado personal, junto con una solicitud urgente: hacer una prueba de ADN lo antes posible. Pero más allá de las pruebas, algo dentro de él ya sabía. Era su hija, su Lucía. No había lógica que pudiera negarlo.
Al día siguiente volvió al barrio. Llevaba comida caliente, mantas y una mochila con ropa limpia. No quería asustarlos ni parecer que intentaba comprarlos. Solo quería asegurarse de que estuvieran bien. Los encontró sentados en el mismo callejón, temblando de frío, con los mismos ojos desconfiados del día anterior. Se acercó despacio, se agachó a su nivel y dejó la mochila en el suelo. No tienen que irse. Solo traje esto. Es suyo si quieren. El niño, que ahora sabía que se llamaba Samuel, miró la bolsa con dudas. La niña, Lucía, o Luz, como él la llamaba, se quedó en silencio. Martín sacó el pan y lo partió en 3. ¿Puedo comer con ustedes? Samuel dudó, pero luego asintió. Se sentaron los 3 en el suelo, compartiendo comida como si fueran familia. Martín no preguntó mucho ese día, solo escuchó. Samuel hablaba por los 2. Contó cómo habían sido abandonados cuando tenían solo 3 y 5 años, cómo vivieron un tiempo con otras familias que los usaban para pedir limosna, cómo habían escapado, cómo sobrevivieron comiendo de la basura, durmiendo bajo puentes, confiando solo el uno en el otro. Cada palabra era una puñalada en el pecho de Martín. Saber que su hija había pasado por eso, que mientras él dormía en camas de hotel, ella dormía en el suelo, que mientras él firmaba contratos millonarios, ella pedía pan viejo en las calles, lo destruía. Pero más allá del dolor, algo crecía dentro de él. Una certeza. Él había encontrado a su hija, pero también había encontrado a ese niño, ese hermano de la vida que había cuidado de ella cuando nadie más lo hizo. Samuel no era solo un niño de la calle, era un héroe, un protector, y Martín le debía todo. Pasaron varios días así. Martín no se atrevía a decirles nada todavía. No quería levantar falsas esperanzas, pero en el fondo ya los consideraba suyos. Rentó un pequeño departamento en el centro. Los invitó a quedarse por un tiempo, solo hasta que pasara el frío. Les compró ropa, juguetes, libros. Contraté una psicóloga infantil. Hizo todo con paciencia, sin presionar. Lucía comenzó a hablar, primero con gestos, luego con palabras sueltas, y un día, al ver una foto en el teléfono de Martín, señaló y dijo: «Papá». Fue como si el tiempo se detuviera. Martín la abrazó con cuidado, sin poder contener el llanto. Ella no recordaba mucho, pero algo en él le resultaba familiar. El olor, la voz, la forma en que la miraba. Era como si su alma lo hubiera estado esperando. Finalmente llegaron los resultados del ADN. El sobre estaba cerrado sobre la mesa. Martín temblaba al abrirlo. Su abogado lo miraba en silencio. Positivo. Lucía era su hija biológica. Martín cayó de rodillas y agradeció al cielo. Pero no hubo celebración. No aún, porque faltaba algo. Samuel. Los papeles decían que no había relación genética entre él y Lucía, pero eso no le importaba. Ese niño había sido su ángel guardián, y él no pensaba separarlos. Fue a buscarlos esa tarde. Los encontró viendo televisión en el sofá. Se sentó frente a ellos con el corazón en la mano. «Lucía, tú eres mi hija. Nunca dejé de buscarte». La niña lo miró fijamente. No dijo nada. Solo se lanzó a sus brazos como si toda la espera se deshiciera en un segundo. Martín acarició su cabello y luego miró a Samuel. «Y tú no eres mi hijo de sangre, pero eres mi hijo del alma. Y si tú me dejas, quiero adoptar. Quiero que tengas una casa, una familia, una vida». Samuel no respondió de inmediato. Estaba acostumbrado a que la gente prometiera cosas que no cumplía, pero algo en los ojos de Martín era diferente. Eran sinceros, eran limpios. Después de unos segundos eternos, Samuel asintió. «Está bien, pero solo si Luz también quiere». La niña sonrió y se abrazaron. Martín no pudo contener las lágrimas. En los días siguientes comenzaron los trámites. Abogados, documentos, entrevistas. Pero nada pudo empañar la alegría de esa nueva familia que se formaba. Una familia improbable, nacida del dolor, pero unida por el amor más genuino que puede existir. Martín renunció a sus cargos ejecutivos. Decidió tomarse un año sabático para dedicarse por completo a ellos. Los llevó a vivir a una casa de campo, lejos del ruido, cerca de la naturaleza. Lucía volvió a la escuela. Samuel también. Descubrió que era un genio con los números. Martín contrató tutores. Les prometió que tendrían todas las oportunidades que él pudiera darles. Pero lo más importante no eran los lujos, era el tiempo, las cenas juntos, las risas, las historias antes de dormir. Las cicatrices van sanando poco a poco. Y en medio de todo eso, Martín entendió algo. No importa cuántos millones tuviera, no importaba el poder, los negocios, los viajes. Su mayor riqueza estaba frente a él, con 2 pequeños que una vez no tuvieron nada, pero que ahora lo tenían todo. Martín creía que ya lo había vivido todo,
la pérdida, la esperanza, el milagro del reencuentro. Pero no sabía que el verdadero clímax de su historia estaba por llegar. Porque justo cuando su corazón empezaba a cicatrizar, el pasado golpeó la puerta con más fuerza de la que él imaginaba. Una tarde tranquila, mientras Lucía pintaba en el jardín y Samuel hacía cálculos en una pizarra improvisada, Martín recibió una llamada que heló su sangre. Era policía. Un hombre había aparecido en la estación local reclamando la custodia de Samuel. Decía ser su padre biológico. Martín no entendía nada. Samuel nunca había hablado de un padre, solo de abandono, de golpes, de hambre. Pero la ley no perdona el pasado, y si aquel hombre podía probar su paternidad, Samuel corría el riesgo de ser devuelto a alguien que no merecía ni pronunciar su nombre. Los días siguientes fueron un torbellino. Audiencias, informes, entrevistas con trabajadores sociales. El supuesto padre, un tal Carlos Méndez, tenía antecedentes por violencia doméstica y abandono de menores. Había sido arrestado 2 veces y aún así reclamaba a Samuel como si fuera un objeto perdido. Martín luchó con todo lo que tenía. Contrató a los mejores abogados, presentó cada prueba de descuido, cada informe psicológico. Samuel lloraba cada noche, con miedo de ser llevado. Lucía no se despegaba de él. Decía que si lo llevaban, ella también se iría. Una mañana, en medio del juicio, el juez pidió que Samuel hablara. El niño se puso de pie, con la voz temblorosa pero firme. «Señor juez, ese hombre no es mi papá. Me pegaba, me dejaba sin comer, me trataba como basura. El único papá que he tenido es Martín. Él me cuida, me escucha, me abraza. Él me dio un nombre de verdad, un lugar, una hermana, una cama. No me quiten eso, no me lo quiten otra vez». En la sala se hizo un silencio abrumador. Incluso el abogado del demandante bajó la cabeza. El juez pidió un receso. Martín abrazó a Samuel con fuerza, luchando contra las lágrimas. «Pase lo que pase, no estás solo», susurró. «Nunca más». Pero no fue lo único que pasó esa semana. Otra revelación, aún más impactante, estaba por llegar. Mientras los abogados revisaron documentos viejos en el registro civil, encontraron una anomalía en los archivos de adopción. La madre de Lucía nunca había firmado los papeles de abandono. Al parecer, una enfermera corrupta había falsificado su firma. La mujer, que todos creían desaparecida o muerta, seguía viva y había estado buscando a su hija todo ese tiempo. Martín sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Y si Lucía lo odiaba por haberla arrebatado? ¿Y si quería irse con su madre biológica? ¿Y si lo perdía ella también? Decidió no esconder nada. Se sentó con Lucía y le contó todo. La niña, que ya no era tan niña, escuchó en silencio. Luego de unos minutos le tomó la mano. «¿Ella me abandonó?» «No, fue un error. Ella pensaba que te habías ido con tu padre, pero nunca dejó de buscarte. ¿Y tú qué quieres?» Martín tragó en seco. «Quiero lo que tú quieras. Te amo más que a mi vida, pero si tú decides qué quieres conocer, estaré contigo». Lucía lo miró fijamente. «Entonces vamos a verla, pero contigo». El reencuentro fue emocionalmente devastador. La madre de Lucía, una mujer de rostro cansado y ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas al verla. Se abrazaron como si el tiempo nunca hubiera pasado. Martín observó desde la distancia, con el corazón hecho trizas y al mismo tiempo lleno de gratitud. No había ego en él. Solo quería que Lucía fuera feliz. Al final del proceso, la mujer, llamada Teresa, les pidió algo inesperado: que le permitieran ser parte de la vida de Lucía, pero sin separarla de su nueva familia. Reconocía todo lo que Martín había hecho y no quería quitarle nada. Solo quería sumar. Martín aceptó. Y en un acto de generosidad que dejó a todos conmovidos, incluso le ofreció trabajo en una de sus fundaciones, ayudando a otras madres solteras en situaciones vulnerables. El juez, conmovido por todo lo ocurrido, falló a favor de Martín en ambos casos. Confirmó la adopción de Samuel y la custodia legal de Lucía, con visitas programadas para Teresa. Por fin, la familia que nació del caos encontró estabilidad. En la celebración privada que hicieron en casa, Samuel levantó una copa de jugo y dijo: «Somos raros, pero somos familia». Todos rieron, todos lloraron, porque en esa casa ya no había pasado ni miedo ni orfandad, solo amor. Y en ese momento Martín entendió que a veces los milagros no caen del cielo. A veces los encuentras en un callejón oscuro, en forma de un niño sucio y una niña silenciosa, con un collar colgado del cuello y una historia que cambia tu vida para siempre. La historia de Martín comenzó como la de muchos otros, un hombre marcado por la pérdida, intentando sobrevivir al dolor y a la rutina, convencido de que la vida no tenía ya mucho que ofrecer. Pero todo cambió cuando el destino lo puso frente a 2 pequeños desconocidos que, sin saberlo, venían a reconstruir su mundo desde los cimientos. Lucía, con sus ojos grandes y su silencio roto por dibujos, y Samuel,
con sus cicatrices ocultas detrás de bromas y miedo, no solo encontraron un techo y comida, encontraron algo mucho más valioso, un corazón dispuesto a quedarse, un alma que, aún rota, fue capaz de sanarla de ellos. Martín nunca buscó convertirse en héroe, solo hizo lo que sintió correcto, día tras día, a pesar del dolor, el cansancio, las incertidumbres. Y fue precisamente por eso que se convirtió en lo que todo niño huérfano espera encontrar al menos una vez en la vida: un hogar. Enfrentó batallas legales, prejuicios velados, juicios sociales e incluso el miedo a ser reemplazado, pero nunca retrocedió, y por eso al final cosechó lo que muchos pasan toda la vida sin conocer: gratitud genuina, amor incondicional y la certeza de que su presencia cambia destinos. Lucía volvió a sonreír, volvió a dormir sin miedo, a pintar sin dolor. Samuel por primera vez pudo decir papá sin temblor en la voz, y Martín comprendió que ninguna riqueza del mundo valdría más que ese momento en el que ambos en un simple abrazo susurraron «te quiero» al mismo tiempo. La vida aún les depararía desafíos, claro, pero ahora él lo sabía. Pasara lo que pasara, lo afrontarán juntos, porque la familia no solo se basa en lazos de sangre, sino también en elecciones. Y la elección de Martín, desde aquella primera mirada en el oscuro callejón, estaba clara: amar, y no volver a dejarla ir jamás. No olvides suscribirte para más historias que inspiran. Dale like si esta historia te conmovió y escribe en los comentarios de dónde nos estás viendo.